En el siguiente esquema neumático tenemos una fuente de aire comprimido a una presión de servicio de 6 bar. Lo siguiente es una válvula distribuidora de 5 vías y 2 posiciones con interruptor de selección. Luego tenemos dos válvulas estranguladoras antirretorno, la cual su función principal es ralentizar el tiempo de avance y retroceso de nuestro cilindro doble efecto. La primera válvula se demora 2,5 segundos en retroceder nuestro vástago y la segunda 3 segundos en avanzar. Por último, tenemos nuestros dos instrumentos de medida, los cuales se llaman manómetros y miden la presión en cada etapa, avance y retroceso. Con ello, damos inicio a la simulación dándole clic a iniciar o bien apretando F9 en nuestro teclado. Como bien el circuito no tiene errores, podemos darnos cuenta que el vástago está en posición retraída, tal cual como nos pide el ejercicio. Si nosotros le damos clic a la válvula distribuidora, el cilindro avanza con un cierto grado de complejidad, dado que las válvulas antirretorno están haciendo su trabajo. Y si nosotros volvemos a apretar, el vástago retrocede. En este circuito tenemos nuestro elemento de alimentación a una presión de servicio a 6 bar. Tenemos dos finales de carrera, los cuales son las marcas de la posición del vástago de nuestro cilindro doble efecto, los cuales tenemos la marca A1, cuál es el inicio del vástago, y A2, cuál es la posición final del vástago. Tenemos una válvula de simultaneidad, tenemos una válvula distribuidora de 3 vías y 2 posiciones con un interruptor selector, y nuestra válvula de deceleración normalmente cerrada en tiempo de 5 segundos. Ahora vamos a la simulación, dándole clic en iniciar. Ahí dice que hay conductos superpuestos, pero eso no afecta en nuestra simulación. Le vamos a iniciar. Si nosotros apretamos el selector hacia adelante y durante un tiempo determinado vuelve atrás, y hasta que nosotros no volvamos a apretar, esta válvula no deja de hacer este ciclo continuo. En este circuito tenemos 4 fuentes de aire comprimido a una presión de servicio de 6 bar. Principalmente comenzamos con una válvula de 3 vías y 2 posiciones con pulsador. Siguiente, tenemos la misma válvula de 3 vías y 2 posiciones con 2 pilotajes. Por el lado izquierdo tenemos la válvula anteriormente mencionada,
y por el lado derecho tenemos una válvula de deceleración normalmente cerrada, ajustada a un tiempo de 5 segundos. La válvula 5 vías y 2 posiciones, con sus 2 pilotajes, por el lado izquierdo tenemos un final de carrera con la marca A0, y por el lado derecho tenemos una válvula selectora, los cuales sus entradas son los finales de carrera A1 y A2. La entrada de esta válvula está regulada con una válvula reguladora de presión a 4 bar, y por último el cilindro de doble efecto con sus respectivas marcas. Bueno, vamos a la simulación dándole clic a iniciar o bien apretando la tecla F9. Como vemos, el vástago está en una posición de avance total. Si nosotros presionamos el pulsador, genera un vaivén entre las marcas A0 y A1 durante un tiempo de 5 segundos, para luego volver a su respectiva posición inicial. Si nosotros volvemos a apretar el pulsador, hace la misma sesión y vuelve nuevamente a su posición inicial. En el siguiente esquema tenemos una válvula distribuidora de 5 vías y 2 posiciones con sus 2 accionamientos neumáticos. Por el lado izquierdo tenemos el final de carrera con la marca 1.2 y por el lado derecho tenemos el final de carrera con la marca 1.4. Toda esta sección es comandada por el final de carrera 1.6, el cual es accionado por el cilindro simple efecto, el cual avanza o retrocede gracias a esta válvula. Es una válvula de 3 vías y 2 posiciones con interruptor de selección. Bueno, vamos a iniciar la simulación. Si nosotros presionamos esta válvula, el cilindro C avanza, el cual deja pasar el aire y por ende va a empezar a generar el vaivén del cilindro A respecto al cilindro E. Bueno, veamos. Como pueden ver, si el cilindro A avanza, el cilindro B retrocede, y si el cilindro B avanza, el cilindro A retrocede. Y si yo desconecto esta válvula, el circuito se para. En este circuito tenemos nuestra fuente de alimentación a una presión de servicio de 6 bar. Tenemos 2 cilindros de doble efecto A y B. Tenemos 2 válvulas de distribuidoras de 5 vías y 2 posiciones con sus 2 accionamientos neumáticos respectivamente. Tenemos 3 finales de carrera con sus respectivas marcas A1, A2 y A3, y una válvula 3.2 con pulsador. Acá tenemos una válvula selectora y una válvula de presostato. Bueno, vamos a la simulación. Si yo pulso esta válvula,
el cilindro A avanza y el cilindro B avanza y luego vuelven a su posición inicial. Presionamos de nuevo. Bueno, esta válvula lo que trata de hacer es que cuando el cilindro B no llegue a su máxima alcance, esta válvula acciona y vuelven los dos a su posición inicial a una presión regulada de 2.8 bar. En este circuito, que es un poco más complejo, tenemos nuestra fuente de alimentación. Tenemos también una válvula de 5 vías y 2 posiciones con un interruptor de selección. La primera posición va hacia un selector que llega a 2 finales de carrera, a 4 y a 1, que con una válvula de simultaneidad hacen avanzar al cilindro C hasta A5, que da el paso de la presión hacia una válvula de deceleración normalmente cerrada con un grado de abertura de 10%, que vuelve a una válvula selectora, que vuelve a la posición 2 de esta válvula y hasta esta válvula 5.2 con sus dos pilotajes, que su primera posición es tener retraído el cilindro A y su segunda posición es avanzar. Por acá tenemos una válvula reguladora de presión ajustable a una presión de 5 bar. Tenemos el final de carrera A3 y esta válvula 5.2, sus dos pilotajes, y este cilindro B, los instrumentos de medida y sus respectivas marcas. Bueno, para explicar este circuito, consta de que el cilindro A tiene que avanzar ya en esta posición A3, el cilindro B también avanza para luego volver en retroceso el cilindro A y B, y por último el cilindro C avanza, esperando un cierto tiempo para luego volver atrás. Cabe destacar que en el avance del cilindro A existe una válvula estranguladora, la cual ralentiza el tiempo de avance, ya que en este circuito este cilindro tiene que hacer avanzar una caja para luego tenerla presionada para que el cilindro B, que es una broca, la perfore hasta llegar a 2 para luego los dos cilindros volver atrás y el cilindro 3 es el que la despacha hacia afuera. Vamos a simularlo dando inicio. Como podemos ver, está en el ciclo continuo. Avanza el cilindro A, luego avanza el cilindro B, luego los dos vuelven atrás y el cilindro C termina esperando un cierto tiempo. Si nosotros apretamos esta válvula, vemos que solamente se genera un ciclo, y si nosotros apretamos acá de nuevo, genera un ciclo continuo.